Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano Moreno, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, sobre todo la costa de Ecuador, y en territorios y áreas protegidas. Hoy hablaremos acerca de lo que sucedió en la costa de Ecuador para que el Ecuador se llegara a convertir en un narcoestado. Podríamos decir que este proceso evolutivo lo viví desde los años 1980. En aquellos tiempos fui a trabajar en la provincia de Esmeraldas haciendo mi internado y luego mi medicina rural e inclusive llegué a casarme con una persona de la costa de la provincia de Esmeraldas y hacer mi rural en el área del Cabo San Francisco en el cantón Muisne. Para ese entonces se dio el boom de lo que era el camarón. Caminábamos desde Bunche al Cabo San Francisco, pues no había en ese tiempo ninguna otra forma de transporte sino caminar a través de la montaña y llegar a las planicies de Bunche frente a Muisne. En ese lugar se comenzó la construcción de una camaronera, que era algo novedoso. Los camaroneros eran empresarios que contrataban a los vecinos de los manglares para que los deforestaran y luego ellos mismos se encargaban de construir los muros y dotarles a cada una de las piscinas de las bombas para sustraer el agua del mar, que tenía que ser agua combinada con agua del río, en este caso del río Bunche, y tenía que ser una agua salobre. Los campesinos también salían todas las noches, especialmente en los aguajes. Esto quiere decir cuando el mar se interna más en el borde costero, y era un crecimiento del oleaje que duraba un periodo de 15 días. En esos 15 días la gente aprovechaba para capturar las larvas de camarón, que eran básicamente cuatro. De aquellas cuatro especies de larvas de camarón, tan solo dos sobrevivían en las piscinas camaroneras. Aquellas piscinas que tenían de promedio una profundidad de 1 metro, estaban inundadas con esa agua salobre y en ellas se sembraba el camarón. Luego, una persona en una canoa tenía el trabajo de repartir todos los días el alimento especial para el camarón. Hubieron las primeras fábricas de alimento para camarón, que eran fábricas como las que producían alimento para las aves. Llegaba el alimento del camarón, se repartía y a las semanas, más o menos estamos hablando de unas 30 semanas, se comenzaba ya la cosecha del camarón. El camarón en esta zona tenía el tamaño de 9 a 14 centímetros, algunos aún más grandes. El boom del camarón fue impulsado por el dinero que venía desde Colombia. Este dinero que venía desde Colombia era fundamentalmente el dinero del narcotráfico. En aquellos días, los bancos ecuatorianos prestaban a los camaroneros, pero el verdadero ingreso económico, el financiamiento de las camaroneras, provenía de Pablo Escobar, del cartel de Medellín, que eran los que lavaban ya desde ese entonces, estamos hablando de la década de los 80, su dinero en Ecuador. Posteriormente, ya entrando en los años 90,
El boom del camarón fue tan grande que motivó el interés de la BBC de Londres, del Canal 4 de Londres, que llegó a hacer una filmación de cómo había explosión en la industria camaronera de Ecuador. Aquel año de 1992 y antes, desde 1986, la fiebre del camarón había destruido cerca de 200.000 kilómetros cuadrados de manglares en el Ecuador. Perdón, 200.000 hectáreas de manglares en el Ecuador. 200.000 hectáreas de manglares en el Ecuador. La BBC de Londres vino acá y contrató mis servicios para que ayudara a hacer un documental. Estamos hablando de 1986, denominado La fiebre del camarón. Con un equipo bastante sofisticado, caro, cámaras, productores y todo lo demás, visitaron Bahía, donde estaba la mayor producción de camarón. Bahía es una bahía precisamente que está en el centro de la provincia de Manabí y donde está la desembocadura del río Chone. Las camaroneras se instalaron fundamentalmente en esta enorme zona de manglar, que inclusive tiene una gran isla al centro, y a lo largo del río Chone. Luego, estas camaroneras comenzaron a extenderse hacia el norte, sobre todo hacia Chamanga, pero también comenzaron a proliferar en el Golfo de Guayaquil. En el caso del Golfo de Guayaquil, estaban muy vinculadas al Partido Social Cristiano, que en ese momento tenía como alcalde de Guayaquil al señor León Febres Cordero, un ingeniero comercial que había sido empleado de la empresa Novoa y que llegó a ser presidente de la República, y luego de ser presidente fue el alcalde de Guayaquil. En la zona norte de Esmeraldas también se produjo una gran producción de camarón y aparecieron numerosas empresas camaroneras, entre ellas la famosa empresa del Rocío. Y entre las numerosas empresas camaroneras habían logrado internarse en los manglares de las reservas Cayapas, Mataje y Cotacachi Cayapas, la isla de la Tolita y los alrededores, más la desembocadura del río San Lorenzo, eran los lugares donde se producía más camarón. Y por supuesto, el gran financiamiento era de el cartel de Medellín. Así fue como nació la industria camaronera en los años 80 y 90. Bien, en nuestra segunda parte les contaremos cómo se sucede la gran debacle de la industria camaronera en los años 90. Muchas gracias.